Buenas noches, mi nombre es Natalia Quiroga y el día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la vida del taladro. Entonces tenemos inicialmente una introducción de qué es un taladro. Un taladro es una máquina que nos permite hacer agujeros debido al movimiento de rotación que adquiere la broca sujeta en la cabeza, como la podemos observar acá. Para este caso vamos a hacer el ciclo de la vida de un taladro Trooper Pro, como vemos en la imagen. Bueno, la parte del ciclo de la vida, tenemos 4 etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive. ¿En qué consiste cada una de estas etapas? Entonces, en la introducción identificamos el producto que queremos introducir al mercado, es decir, aquellas necesidades que le queremos suplir al consumidor y que va a marcar la diferencia en comparación de los otros competidores. En la parte de crecimiento ya se encuentra la estrategia promocional y el marketing de crecimiento. Ahí también podemos abarcar el tema de analizar y detectar de manera oportuna en qué estamos fallando y qué oportunidades de mejora puede tener el taladro en este caso. En la madurez, entonces encontramos la parte de solidez en el mercado, es decir, donde el producto ya se convierte en un producto fuerte frente a los demás competidores. Ya por último encontramos la parte del declive, en qué consiste en esta etapa, es cuando sucede cuando hay demasiada competencia, cuando el producto no satisface las necesidades del cliente o cuando el producto está desfasado. Entonces, todas estas causas llevan a que el producto decline. En la parte de especificaciones, estructuras y datos de la herramienta, entonces en la imagen podemos ver estas estructuras tiene el taladro. Entonces encontramos que tiene un portabrocas, que lo vemos acá. Esta es la parte donde se colocan las brocas y eso es lo que hace que genere la parte cilíndrico o hexagonal. También encontramos que tiene un selector de rotación o percusión. Entonces, ¿para qué es eso? Eso sirve para perforar madera y metal. También encontramos que tiene un tope de profundidad, que sí sirve como guía para calcular la profundidad que se desea perforar. Encontramos que tiene acá un selector de giro, horario o antihorario. Eh, También encontramos el botón de bloqueo, que este sirve para que el taladro quede prendido sin la necesidad de colocar el botón de encendido. Tenemos un regulador de velocidad, un gatillo de botón de encendido y un mango o empuñadora, que ese mango empuñadora sirve pues para darle al taladro mayor estabilidad y confort al momento de realizar la perforación. Bueno, acá encontramos nuestra ficha técnica de nuestro Trooper Pro. Entonces, tiene un motor de 400 montado sobre un valero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño. Tiene velocidad reversible con el selector de rotación para perforación en madera y metal, botón de uso continuo, mango ergonómico con clip antiderrapante. Acá tenemos más datos, entonces nos dice la cantidad en el bloquero, la potencia, la velocidad, la perforación máxima en el metal, en la madera, la tensión, el consumo, las dimensiones que como vemos tiene 19 centímetros de alto por 24 de largo. Dice que tiene el ciclo de trabajo es 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso y que máximo son diario 3 horas. Tiene un peso de 1.5 kilogramos, es un pack individual en una caja, tiene un palet de 144, una master de 12 y un inner de 3. En este caso, pues el país de origen fue fabricado en China, perdóname, bajo las estrictas especificaciones del Trooper. También pues en esta diapositiva encontramos, digamos, que cada una de las piezas que conforman el taladro, entonces el tornillo, el broquero, serían en total pues 26. Y ya para terminar, entonces encontramos cuáles son los pasos sustanciales del proceso para el desarrollo del taladro. Encontramos que son 6 etapas. Entonces, en la primera es la generación de ideas. Entonces, en esta generación de ideas lo que se busca es encontrar
aquellos detalles se va a marcar en la diferencia del mercado y que va a satisfacer las necesidades que busca el consumidor. Después de que se generan las ideas, se lleva una definición del producto, que es la parte de análisis. Entonces, perfeccionar lo que queremos crear. Luego ya se va en la elaboración del prototipo, que es ya la representación visual, para así de este modo llevar a un diseño inicial. Después de que se hace pues el diseño inicial, pues se deben hacer validar las pruebas, pues de que efectivamente todo está ok y que sí cumple con las expectativas que inicialmente pues habíamos tenido respecto al producto. Y ya por último, ya se pues llega pues a la comercialización, es decir, ya el taladro pues va al mercado. Y eso sería todo. Muchas gracias.